La Revolución Francesa causó un gran impacto en toda Europa. No fue solo una agitación política, desató un intenso debate religioso, especialmente sobre la profecía bíblica. Muchos vieron el caos y la violencia de la revolución como señales del fin del mundo. Recurrieron a la Biblia, específicamente a los libros de Daniel y Apocalipsis, en busca de respuestas. ¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. El siglo XVI amaneció brillante y prometedor en toda Europa. Una sed de conocimiento y renovación espiritual llenaba los corazones de hombres y mujeres cansados de la oscuridad que había envuelto a la cristiandad durante siglos. Desde Alemania, el conmovedor llamado de Martín Lutero a la Reforma resonó en todo el continente, llevando consigo el mensaje estimulante de la salvación solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Francia, una tierra llena de tradición y profundamente arraigada en la fe católica, no permanecería indiferente a este movimiento trascendental. Las semillas de la Reforma encontraron tierra fértil en los corazones de aquellos que anhelaban un retorno a la pureza y la sencillez del Evangelio. La Universidad de París, un reconocido centro de aprendizaje, se convirtió en un punto focal para este floreciente movimiento. Fue aquí donde los eruditos, hambrientos de la verdad, comenzaron a ahondar en las Escrituras, descuidadas durante mucho tiempo, conmovidos por los escritos de Lutero y otros reformadores. Entre ellos se encontraba un hombre destinado a desempeñar un papel fundamental en la Reforma francesa, Jacques Lefebvre d'Étaples, un brillante teólogo y erudito de profunda piedad. Lefebvre, ya reconocido por su erudición humanista y su profundo conocimiento de las Escrituras, se sintió cada vez más atraído por las enseñanzas de los reformadores. Su estudio de la Biblia, en particular los escritos del apóstol Pablo, lo llevó a abrazar la doctrina de la justificación por la fe, una verdad que sacudiría los cimientos mismos de la Iglesia establecida. El corazón de Lefebvre ardía con el deseo de compartir estas verdades recién descubiertas con sus compatriotas, y comenzó a dar conferencias y escribir con renovado fervor, proclamando el Evangelio de la gracia con claridad y convicción. Sus enseñanzas resonaron en muchos dentro de la universidad y más allá, cautivando los corazones y las mentes de estudiantes e intelectuales por igual. Entre los discípulos más fervientes de Lefebvre se encontraba un joven llamado Guillaume Farel, cuyo celo ardiente y compromiso inquebrantable con la fe reformada lo convertirían en una figura fundamental en la Reforma francesa. Juntos, Lefebvre y Farel, junto con un número creciente de personas con ideas afines, se embarcaron en un peligroso viaje para llevar la luz del Evangelio a una nación envuelta en la oscuridad espiritual. Sus esfuerzos encenderían una tormenta de controversia, provocando una intensa persecución y oposición por parte de la Iglesia católica. Pero su fe inquebrantable y su postura valiente alterarían para siempre el panorama religioso de Francia. Jacques Lefebvre d'Étaples no era un revolucionario exaltado, era un erudito, un hombre de tranquila contemplación y profundo intelecto, cuya vida giraba en torno a la búsqueda de la verdad. Nacido en 1455, Lefebvre se había dedicado al estudio de la literatura clásica, la filosofía y la teología, lo que le valió la reputación de ser una de las mentes más brillantes de su generación. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, Lefebvre sentía un vacío espiritual, un vacío que sus actividades académicas no podían llenar.
Fue en las páginas de la Biblia, relegada durante mucho tiempo a los polvorientos estantes de las bibliotecas monásticas, donde Lefebvre encontró la verdad que encendería su alma y lo pondría en un nuevo rumbo. Se sumergió en las Escrituras, particularmente en los escritos del apóstol Pablo, y mientras estudiaba su corazón se sintió extrañamente reconfortado. La doctrina de la justificación solo por la fe, tan claramente articulada por Pablo, tocó una fibra sensible en él. Lefebvre se dio cuenta de que la salvación no se ganaba mediante elaborados rituales o méritos humanos, sino que era un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido mediante la fe en Jesucristo. Esta comprensión fue nada menos que revolucionaria para Lefebvre. Desafió la esencia misma de las enseñanzas de la Iglesia medieval, que enfatizaban las obras y el esfuerzo humano como necesarios para la salvación. Lefebvre vio con creciente claridad el abismo que separaba los elaborados rituales y tradiciones de la Iglesia del mensaje simple pero profundo del Evangelio. Ya no podía permanecer en silencio. Su conciencia lo obligó a compartir la verdad que había descubierto, a proclamar el mensaje liberador de la gracia de Dios a un mundo que necesitaba desesperadamente una renovación espiritual. El compromiso de Lefebvre de difundir la fe reformada se extendió mucho más allá de los sagrados pasillos de la universidad. Él creía que el Evangelio era para todos, no solo para la élite culta, y buscó hacer que las Escrituras fueran accesibles para todos. En 1523 publicó una traducción al francés del Nuevo Testamento, seguida de una Biblia francesa completa en 1530. Estas traducciones, escritas en un lenguaje sencillo y elegante, demostraron ser una herramienta poderosa para la difusión de la fe reformada. Por primera vez, la gente común podía leer la Biblia en su propio idioma y descubrir por sí misma las verdades que durante mucho tiempo habían estado ocultas tras el velo del ritual latino. El impacto fue profundo. Hombres y mujeres, hambrientos de alimento espiritual, devoraron las traducciones de Lefebvre, conmovidos por las palabras de vida que contenían. Las semillas de la Reforma, sembradas por la fiel erudición y la predicación sincera de Lefebvre, estaban echando raíces en los corazones del pueblo francés. A pesar de su creciente influencia, Lefebvre siguió siendo un erudito humilde y amante de la paz. Evitó la confrontación directa con la jerarquía de la Iglesia, prefiriendo difundir la verdad a través de sus escritos y enseñanzas. Esperaba una reforma pacífica dentro de la Iglesia, un retorno a la pureza y la sencillez de la fe cristiana primitiva. Sin embargo, sus esperanzas de una reforma pacífica pronto se verían frustradas contra las rocas de la oposición y la persecución. La Iglesia Católica, amenazada por la difusión de estas nuevas ideas, pronto desataría una ola de persecución contra aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. Sección 4. Farel. Una voz en el desierto. Mientras que Lefebvre se contentaba con trabajar en silencio dentro de los límites de la academia, su discípulo Guillaume Farel era un hombre de temperamento diferente. Nacido en 1489 en la región de Dauphiné, en el sureste de Francia, Farel poseía un celo ardiente y una convicción inquebrantable que no podían ser contenidos. Había abrazado la fe reformada con una pasión que rozaba la temeridad y estaba decidido a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de Francia. A diferencia de su mentor, Farel tenía poca paciencia para las sutilezas teológicas o la diplomacia cautelosa. Veía los males de la Iglesia romana con absoluta claridad y los denunciaba con una ferocidad que escandalizaba incluso a algunos de sus compañeros reformadores. Su voz estruendosa se podía escuchar en los bulliciosos mercados y en las tranquilas plazas de los pueblos, proclamando el Evangelio con una convicción inquebrantable. Sus sermones, pronunciados con apasionada intensidad, a menudo encontraban reacciones encontradas. Algunos se sentían profundamente conmovidos por sus palabras, mientras que otros reaccionaban con ira y hostilidad. El mensaje inflexible de Farel y su enfoque de confrontación lo convirtieron en una figura controvertida, incluso entre quienes simpatizaban con la Reforma. Estaba constantemente en movimiento, viajando de ciudad en ciudad, predicando a tiempo y fuera de tiempo, siempre enfrentando la amenaza de arresto o algo peor. Sin embargo, a pesar del peligro constante, Farel no se desanimó. Lo impulsaba la creencia inquebrantable de que el Evangelio era una cuestión de vida o muerte, y se negaba a ser silenciado.
Su valentía y su compromiso inquebrantable con la fe reformada inspirarían a generaciones de protestantes y le harían ganarse un lugar entre las figuras más importantes de la Reforma francesa. Sección 5. La tormenta se avecina. A medida que la Reforma cobraba impulso en Francia, la Iglesia Católica se alarmó cada vez más. Lo que comenzó como un goteo de disidencia se estaba convirtiendo rápidamente en un torrente, amenazando con barrer siglos de tradición y autoridad. La jerarquía de la Iglesia, acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con la rapidez y la brutalidad que cabía esperar. En 1523, justo cuando el Nuevo Testamento francés de Lefebvre comenzaba a circular ampliamente, el Parlamento de París, un poderoso órgano judicial, emitió un decreto condenando la Reforma y ordenando que se quemaran todas las copias de los escritos de Lutero. Esto marcó el comienzo de un periodo de intensa persecución contra los protestantes franceses, que pasaron a ser conocidos como hugonotes. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Muchos huyeron al exilio, buscando refugio en Suiza, Alemania y otros bastiones protestantes. Los reformadores, antaño tolerados como excéntricos inofensivos, eran considerados ahora como peligrosos herejes, enemigos de la Iglesia y del Estado. Lefebvre, a pesar de su prudente enfoque, no se libró de la ira de la Iglesia. Sus escritos fueron condenados y se vio obligado a huir de París en 1523 para ponerse bajo la protección de Margarita de Navarra, la hermana del rey, que se había convertido en simpatizante de la Reforma. La influencia de Margarita proporcionó cierta protección a Lefebvre y a otros reformadores, pero no pudo detener la creciente ola de persecución. El escenario estaba preparado para un conflicto prolongado y sangriento entre la Iglesia Católica y el floreciente movimiento protestante en Francia. Sección 6. Pruebas y triunfos. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento protestante en Francia siguió creciendo, alimentado por el valor y la convicción de sus seguidores. Se celebraban reuniones secretas en casas, bosques y cuevas, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y animarse mutuamente. Los reformadores, aunque dispersos y a menudo obligados a esconderse, continuaron predicando y escribiendo y sus palabras se extendieron como la pólvora por todo el reino. El año 1536 marcó un punto de inflexión en la Reforma francesa. Juan Calvino, un brillante joven teólogo francés que había huido a Suiza para escapar de la persecución, publicó su obra Institución de la religión cristiana, una magistral síntesis de la teología protestante que tendría un profundo impacto en el movimiento. Los escritos de Calvino, impregnados de claridad, lógica y una convicción inquebrantable, proporcionaron una sólida base teológica a la Reforma francesa. Su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia de una vida cristiana disciplinada resonó profundamente en muchos protestantes franceses. La influencia de Calvino se extendió mucho más allá de los tratados teológicos. Estableció una ciudad protestante modélica en Ginebra, que se convirtió en un faro de esperanza y un refugio para los protestantes perseguidos de toda Europa. Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino, también sirvió como campo de entrenamiento para pastores y misioneros protestantes que se desplegarían por toda Europa, llevando consigo la fe reformada y la visión de Calvino de una iglesia y una sociedad reformadas. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue.
To be continued. This series will continue.